más y nada menos que el señor José Alvear Campodónico, en Seguros de Salud, precisamente porque hay una interrogante bastante importante y es cómo se afectó a las familias que tuvieron parientes con COVID en hospitales privados. Se los contamos en este espacio de entrevistas. Entrevistas en Élite Noticias. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos. Bienvenido, José, técnico en Seguros de Salud. La interrogante que manifestábamos, ¿cómo se afectó a las familias que tuvieron parientes con COVID en hospitales privados? Cuéntenos un poco la temática en torno a este tema. Buenos días, bienvenido a los micrófonos de Élite Noticias. Buenos días, Vanessa, buenos días, Walter, buenos días a los radioescuchas. Lo que han vivido las familias y lo que ha vivido el país en general, porque arrancamos en las células que son las familias, pero también usted tiene que ir avanzando en eslabones y llegar a quienes también generamos empleo, como somos en este caso las empresas de seguros médicos. Ha sido un verdadero rosario, un drama por decirlo menos. Y esto arranca básicamente, Vanessa y Walter, por un gran responsable, el Estado ecuatoriano. Lamentablemente llegó el COVID, que el mundo entero no lo esperaba, era un enemigo invisible que el mundo entero no estaba preparado para recibirlo, pero en Ecuador quedó al descubierto cuando llegó este enemigo invisible, que más allá de que no estábamos preparados, teníamos una deficiente plataforma de salud pública. Una donde usted no encontraba camas, no encontraba oxígeno, no encontraba insumos, donde incluso era tanta la negligencia de los funcionarios que habían y existen todavía medicinas como el Actenra, que es una medicina importantísima para atacar el COVID o para enfrentar el tratamiento del COVID. Y definitivamente esta medicina, que ha sido aprobada por la FDA en los Estados Unidos y por la Organización Mundial de la Salud, pues curiosamente acá el ARSA todavía no lo acredita, que depende del Ministerio de Salud. Y eso obligaba a los familiares a salir a comprarlos. Cuando usted va a un hospital público, la medicina debe ser gratuita. Correcto. Así por lo menos debe ser en teoría. Y cuando salían a comprarlos se encontraban con una tragedia, que ese producto costaba 4 veces más. Entonces un producto que cuesta $250 lo encontraban hasta en $1,000. Y usted multiplique eso por 4 dosis que hay que poner durante los 15 días que un paciente pasa en una unidad de cuidados intensivos. Es un gasto fuerte. Correcto. Muy fuerte. Pues, la otra realidad es que hubieron muchas familias que al ver esta situación y bajo el temor de perder parientes, salieron a tocar las puertas de las clínicas privadas. Y ahí empieza otro drama, porque las clínicas privadas, que debieron haber sido solidarias y debieron haber sido obligadas a utilizar lo que se llama el tarifario de costos nacionales, que le explico a sus radioescuchas de qué se trata. ¿Sí? El tarifario de costos nacionales es el tarifario de costos que utilizan los hospitales públicos para asumir todos sus costos, o sea, al menor costo posible. Yo creo y consideramos en mi sector de que este tarifario única y exclusivamente en época de pandemia para COVID debieron haber obligado a las clínicas privadas a utilizarlo. ¿Por qué? Porque la realidad es que hubieron clínicas privadas que cobraban por dar un espacio en una unidad de cuidados intensivos desde $2,500 la noche hasta $5,000 la noche, dependiendo la clínica, porque el tratamiento siempre era el mismo. Y también haciendo como un anticipo de $8,000. A mí me pasó, yo estuve en una clínica privada y en efecto hubo que hacer este desembolso para que me puedan atender. A propósito de este tema, José, tenemos una llamada de un oyente y precisamente hacemos el recordatorio también para los demás radioescuchas al 099-3598-450. Vamos a darle paso a la llamada de la audiencia. Que nos están contactando también en el convencional, el 044-60-63-23. Muy buenos días, bienvenida a Élite Noticias. Gracias a las personas que hacen Élite Noticias. Bueno, sí, les comento un poco mi caso. Tuve un amigo cercano, el cual lamentablemente falleció por esa terrible pandemia, ¿no?
Ajá. Lamentablemente ningún hospital público se lo requería y el privado, como decía la panelista, tenía que dar un anticipo. Él lamentablemente al fallecer, sus familiares no pudieron sacarlo después de 10 días porque tenía que pagar la suma de $30,000. ¿Cómo es posible que estos hospitales no controlen o no exista un ente regulador el cual esté pendiente de cuánto cobra un hospital privado, más allá de un seguro, porque también los seguros suelen ser costosos? Estimado oyente, usted dice que tuvo que pagar $30,000 en el lapso que estuvo internado su familiar en esta casa de salud privada, o ya este fue el monto total de la deuda. Sí, familiares de un muy amigo cercano. Correcto. $30,000 de una clínica del norte de Guayaquil, porque lamentablemente no podían retirar, en este caso ya sería el cadáver. Esta persona ok. tenía que cancelar eso habiendo sido afiliado al Seguro Social, solo que hizo uso de aquello en una clínica. Así es, el seguro social no cubría todo el valor completo. Bien, ¿cuál sería entonces, estimada oyente, su consulta con José Alvear en este tema? Adelante, hágala. ¿Existe algún ente regulador que controle estos precios elevados en hospitales y clínicas privadas? Muy bien, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Ahí teníamos la consulta de una de nuestras oyentes acá en la 99.7 FM. José, le doy la posta a usted. Claro que sí, a la radio escucha, mi salud y mi solidaridad. Definitivamente sí, el Ministerio de Salud tiene un tarifario de costos nacionales y el Estado, el gobierno actual, no se puede hacer de la vista gorda. Tiene que, a pesar de que esto ya viene desde el pasado, desde el 2020, Correcto. pero todavía tenemos casos de COVID y todavía hay facturas que se están pagando. El gobierno debería hacer que se reliquiden esas facturas aplicando el tarifario de costos nacionales. Y eso es algo que nosotros estamos reuniéndonos en este caso con familias afectadas, con compañías de seguros médicos que también hemos sido afectados y que podemos hablar de una pérdida de $70 millones desde el año pasado a la fecha, ya por estos costos inhumanos y exagerados que han cobrado las clínicas. Y hemos hablado también con familiares de médicos que perdieron, muchos familiares perdieron médicos en primera línea porque no hubo las garantías del caso. Y estamos tratando de hacer un grupo para avanzar a la Asamblea Nacional, hablar con la Comisión de Salud que está presidida por el doctor Marcos Molina, que es un doctor guayaquileño, presentar una solución al respecto y obligar al Ministerio de Salud y al gobierno ecuatoriano a través de la Asamblea a ejecutar el tarifario de costos nacionales. Porque yo le he puesto algo, Vanessa y Walter, nadie tiene $30,000, $50,000, $70,000 en el bolsillo para meterse la mano al bolsillo y pagarlo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando usted entraba a una de estas clínicas, primero le pedían un prepago, que en su caso fue de $8,000. Yo conozco casos que son de $20,000. Y segundo, lo hacían firmar letras de cambios y pagarés. Correcto. Y no a 20 años, pues, porque cuando hablamos de $60,000, Vanessa, o Radio Escuchas, o cuando hablamos de $50,000, estamos hablando de lo equivalente a una vivienda. Por Que un supuesto. ecuatoriano promedio se demora 20 años en pagar con una línea de crédito en una institución financiera. Acá las clínicas lo están obligando a pagar inmediatamente. Caso contrario, o no sueltan el cadáver del pariente, o simplemente generan problemas para la salida. O no lo Esto atienden, puede no lo atienden porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo estuve internada en una clínica privada a inicios de año y tuvimos que desembolsar $8,000 de entrada como una forma de prepago para que me puedan atender. Imagínense, eso es inhumano, insensible, exagerado. El gobierno nacional del actual presidente, Lasso, no puede pensar que porque ya terminó una exitosa campaña de vacunación, ahí muere el tema. O sea, que hay efectos colaterales que vienen del pasado y que ellos tienen que hacerse cargo porque es parte de la famosa reactivación económica que ellos están Promoviendo. diciendo a los cuatro vientos que van a empezar a trabajar. Aquí hay familias que quebraron, Vanessa, hay familias que quebraron, hay empresas que empiezan a ajustar personal. Usted sabe que la cuerda se rompe siempre por el lado más angosto. Entonces, si empieza a haber un desfase, que también le puedo explicar en el caso de las compañías de seguros médicos por qué hay un desfase, ¿qué es lo primero que hace el empresario? Reducir personal. ¿Y eso qué genera? Más desempleo, más a la lista de los 5 millones de desempleados que hay en este país. Entonces,
Algo debe hacer el gobierno actual para poder hacer frente a estos colaterales. Y no nos olvidemos de los parientes de los médicos que murieron en primera línea, a los cuales, debido a la falta de procesos, de procedimientos, de protocolos, se los mandaba con una mascarilla por demás ligera y mucha gente murió. ¿Y sabe lo que ha hecho el Estado con los familiares de los médicos que han muerto? Les hace llegar un diploma de cartón que dice héroe nacional y $200. Me parece una falta de respeto. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. minutos. El responsable de todo esto es el Estado ecuatoriano. Bueno, lección aprendida. Hay acercamientos ya de parte de ustedes. Dios no quiera se llegue a repetir una situación como la que allá vivimos, acercamientos con propuestas de parte de ustedes al Ministerio de Salud Pública, al Gobierno Nacional, a fin de ir encontrando una vía que permita, repito, Dios no quiera, se repite una situación como esta, pues bueno, saber cómo manejarla de una mejor forma. Walter, lamentablemente Ecuador es un país que no aprende sus experiencias. Lo que usted acaba de decir es lección aprendida. Yo no sé si hemos aprendido de las experiencias, porque vea usted, primero tenemos crisis bancaria, después tenemos el terremoto a nivel nacional en Manta que golpeó a tantas familias, ahora tenemos la pandemia y no hemos hecho lo básico, tener un fondo en caso de catástrofes o de pandemia, que ahí debió haber empezado la prevención. Con el último terremoto debimos haber aprendido la lección y no lo hicimos. Nosotros estamos planteando dos soluciones. La primera, que es inmediata, que se reliquide aplicando el tarifario nacional las facturas, todas esas facturas del pasado y las actuales, porque todavía hay casos de COVID, ya mucho menos, gracias a Dios, pero todavía hay casos, pero el efecto colateral quedó. Y segundo, estamos trabajando para plantear de que quizás sea interesante que los aportes que actualmente hacemos al Seguro Social, voluntarios o patrono, trabajador, de ahí se reserve, no que se aumente el aporte, sino que se reserve algo para justamente catástrofes y pandemias, pero que no pueda ser aplicado como siempre se aplica, como caja chica de los gobiernos de turno, sino que quede como política de Estado, que solamente puede ser utilizado en caso de una catástrofe y pandemia con aprobación de la Asamblea Nacional. Yo creo que por ahí podríamos empezar a prevenir y podríamos demostrar que hemos aprendido de estas tres últimas lecciones que han sido fuertísimas para los ecuatorianos. Ahora, interesante que usted mencione de que se están organizando, son las 7 de la mañana con 53 minutos, estamos con José Alviar Campodónico, que se están organizando en un grupo para poder atender justamente requerimientos como el que tuvimos hace un instante, con una oyente que se contactó al 044-60-63-23. Estas personas de pronto van a querer contactarse con ustedes. ¿Cómo pueden hacerlo? Por supuesto, Walter, yo le puedo pasar a usted por interno un número de teléfono donde nosotros estamos receptando todas estas llamadas. ¿Podría decirlo? Se lo puedo dar ahora, ¿sí? No tengo ningún problema. Se lo puedo escribir al interno para que ustedes mismos lo den. Perfecto, no hay ningún problema. Y definitivamente nosotros estamos reuniéndonos porque esto no puede pasar. Esto definitivamente no puede pasar y alguien tiene que hacerse cargo y el Estado no puede hacerse de la vista gorda. José, se nos ayuda con el número, por favor. Se nos ayuda con el número, usted mencionándolo, para nosotros lo vamos a leer después. Claro que sí. El número es el 099-252-4802. 099-252-4802, el número en el que usted puede también dar a conocer su situación y por qué no encontrar ayuda, Vanessa. José, y ya para ir finalizando esta entrevista, consulto, ¿han existido acercamientos por parte del Ejecutivo? ¿Se han elevado este tipo de peticiones? ¿Qué avances han podido alcanzar a lo largo de esta lucha para que se pueda, pues, regular esta, de una u otra forma, asalto al bolsillo que pasa en los pacientes ecuatorianos? Vanessa, nosotros el primer paso que estamos dando es acopiarnos, reunirnos, agruparnos, para luego hacer llegar por escrito la respectiva solicitud de ser recibidos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Ese va a ser el primer paso. A la par vamos a hacer los acercamientos con el Ejecutivo. Pero por algún lado hay que empezar. Ahora nos estamos agrupando, estamos conversando, estamos reuniendo la documentación
y yo estimo que máximo en 15 días deberíamos estar listos, y obviamente los tendremos ustedes en conocimiento de cada uno de los pasos que demos, porque esto, más allá de cualquier cosa, esto es un tema de solidaridad. No se puede ser tan insensible con lo que está pasando, y tampoco se puede pensar que esto se acabó y que hemos cumplido con la vacunación. Coincidimos con usted. Si me permites, doctor, en este número solamente pueden contactarlo quienes se vieron perjudicados, como el caso que mencionó Vanessa, el que mencionó nuestro oyente, o también los familiares de médicos que fallecieron durante la pandemia. A este número nos pueden contactar los familiares de médicos, nos pueden contactar las familias afectadas que no perdieron un pariente, gracias a Dios, pero que quebraron, porque si el COVID no te mata, te quiebra, y también aquellas personas que perdieron un pariente. El nombre de la persona que va a atender ahí es la señorita Verónica Noguera, que es con quien estamos coordinando todo, y ella se va a encargar de hacer reuniones presenciales donde yo voy a asistir y donde nos vamos a poder reunir para empezar a trazar la hoja de ruta para efectivamente dar un paso que deje una huella. Vamos a estar pendientes entonces. Muchísimas gracias, José Alvear Campodónico, técnico de seguros de salud, precisamente abordando este tema de cómo las familias afectaron a aquellos que tuvieron parientes con COVID en hospitales privados. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Son las 7 de la mañana con 57 minutos, Walter y amigos oyentes. Antes de irnos a una pausa comercial, revisemos nuestro